El sacrificio de Jesucristo. ¿Qué sabe usted sobre el sacrificio de Jesucristo específicamente? Vamos a hablar sobre eso porque el sacrificio de Cristo es tan importante para nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban con la cabeza, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencia. Vamos a dividir lo que vamos a ver sobre el sacrificio de Cristo en tres partes, lo que es antes de la cruz, luego en la cruz y luego después de la cruz. Entonces, esto es antes de la cruz. Dice acá que cuando decidieron crucificarlo, se lo entregaron a los soldados para que fuera azotado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Si usted busca lo que es una compañía de soldados, son como 600 hombres. Convocaron a toda la compañía para hacerle daño a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Y se burlaron de él, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Como dijimos esto en Marcos 15, 16 al 19. O sea, imagínense usted una compañía de soldados, 600 soldados, golpeándole en la cabeza con una caña y escupiéndole. El Señor, eso era terrible, tanta gente haciendo eso, golpeándole la cabeza y escupiendo. El Señor estaba lleno de saliva por todas partes, su cabeza, su rostro, su cara, sus ojos, sus oídos, su cabello lleno de la saliva hedionda de esos 600 soldados. Eso fue tan fuerte que dice la escritura en Isaías capítulo 52, versículo 14, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Isaías 52, versículo 14. O sea, el rostro de Cristo fue desfigurado. Se asombraban de él, dice aquí, ¿cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los rostros de los hombres su parecer. En otra parte dice que le dieron bofetadas, que le dieron puñetazos en el rostro. Y el Señor soportó todo aquello en silencio por ti y por mí, por llevar el castigo que nosotros merecíamos. Eso no lo merecía Él no se lo ganó, eso lo merecíamos nosotros. También dice la escritura que lo castigaron con los látigos romanos. Los látigos romanos eran un látigo de varias cuerdas y tenían en la punta unos huesecillos, unos huesillos que cuando pegaban en la piel, en el cuerpo, arrancaban la parte de la piel. Era algo realmente bárbaro. Y eso, con esos látigos golpearon al Señor. Y entonces, y encima que lo golpeaban, se burlaban de él. O sea, no hubo compasión para Cristo. En ese momento donde estaba pasando todo esto, el diablo estaba, el diablo estaba al cargo manipulando a toda esa gente para que actuara en contra de Cristo con toda maldad, con toda saña, con toda malicia, para hacer aquellas heridas lo más dolorosas posible y lo más fuerte posible y lo más humillante posible. La idea del diablo era que el Señor Jesucristo se enojara y terminara con aquello, pero el Señor no lo hizo por amor a nosotros. Eso fue antes de la cruz del Calvario. O sea que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, el Señor estaba realmente en muy malas condiciones, los ojos hinchados, la cara hinchada. Los que lo conocían, los que lo habían visto, los que andaban con él, prácticamente no lo reconocían porque estaba completamente desfigurado. Después que estaba en la cruz, ocurrió esto que voy a leer ahora. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Tenía tanta sed. Él pidió agua en la cruz y no le dieron agua, le dieron vinagre. Y le dio tanta sed que su lengua se le pegó en la boca y no la podía mover. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado.
Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, o sea, lo clavaron en la cruz del Calvario. Entre paréntesis, yo no entiendo cómo gente puede decir que clavaron a Cristo en las muñecas. Si en tantas partes de la Escritura dice que fueron que horadaron sus manos. O sea, que vamos a creerle a la palabra, vamos a creer lo que la Biblia dice. Horadaron las manos de Cristo y sus pies. Puedo contar todos mis huesos. El Señor estaba tan flaco porque se la pasaba en ayuno, en oración, caminando, predicando por todas partes. Era tan flaco que se le podían contar los huesos al Señor. El Señor no es esa figura que muestran por allí, que parece un galán de cine, que no era así. El Señor dice que no tenía hermosura para que no le siguieran para que tenía pinta de rey o pinta de un... No, el Señor lo podían confundir con cualquiera de los discípulos. No tenía una apariencia extraordinaria, superior a los demás. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo capítulo 22. Versículos 15 y 18. Lea el Salmo 22 que habla sobre el sacrificio de Cristo. Pero no, eso no fue todo lo que pasó en la cruz del Calvario. La Biblia dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y subió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. El Señor llevó en la cruz nuestras enfermedades, o sea, el Padre puso sobre Jesús en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. El Señor Jesucristo en la cruz sufrió dolores de todo lo que usted pueda tener dolores, sufrió fiebre, sufrió todo tipo de malestar, porque Él llevó todas las enfermedades, fueron puestas sobre Él. Él la llevó en la cruz del Calvario, todas las enfermedades, y por sus llagas fuimos curados, dice la palabra del Señor. Eso no es una cosa poética, eso ocurrió de verdad. Y sigue diciendo así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Oigan esto, el Señor, aparte de llevar toda la enfermedad sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, también Dios puso sobre él el pecado de toda la humanidad. El Señor fue hecho maldición en la cruz del Calvario porque todo el pecado de la humanidad fue sobre él. Entonces es terrible realmente lo que pasó al Señor Jesucristo. Y una cosa, un detalle muy importante, el Dios Padre no tiene parte con el pecado. O sea, entonces en el momento en donde el Señor Jesucristo llevaba encima todo el pecado de la humanidad, toda la inmundicia de los pecados de suicidio, homicidio, o robo, hurto, tantas cosas que hacen los hombres, en ese momento se rompió la comunión con el Padre. En ese momento fue interrumpida la comunión y eso fue donde el Señor Jesucristo exclamó, Señor, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió por primera vez la separación del Padre. Es terrible cuando uno siente la separación del Espíritu Santo, cuando uno siente que el Espíritu Santo no está aquí y uno quiere orar y quiere acercarse. ¿Cómo sería cuando con el Señor que estaba acostumbrado a tener una presencia tan profunda, tan grande, tan extraordinaria con el Padre y de pronto sentirse que no está? Es algo realmente grande lo que pasó en la cruz del Calvario, y eso lo hizo el Señor por nosotros, llevar todo el pecado de la humanidad. ¿Cómo se sentiría Jesús llevando encima todos los crímenes, todos los robos, todo lo que le hacen daño al prójimo, todos los asesinos? O sea, no hay manera de que alguien pueda imaginarse cuánto sufrió Jesús en la cruz del Calvario, porque no fueron los clavos y el madero solamente. Él fue todo lo que implicaba ser el Cordero de Dios. Sobre él fue el pecado de la humanidad y sobre él fue toda la enfermedad. Para no hacer largo más largo este video, vamos a hacer otro video que va a hablar sobre la parte de la muerte de Jesús después de la cruz. Es importante que nosotros entendamos lo que Cristo pasó por causa del pecado, por causa de nuestro pecado. ¿No? Entonces, y entendiendo esto, nosotros vamos a ver
a entender que el Señor no va a soportar pecado dentro de la iglesia, porque librarnos del pecado le costó tanto sacrificio a Jesucristo y no va a pasar por ese sacrificio para que luego el pecado siga reinando dentro de la iglesia. No, él pasó por toda esa situación, Él soportó todo eso para tener una iglesia santa, una iglesia que aborrezca el pecado, una iglesia que lo ame más a Cristo que al mundo y que ame más a Cristo que al pecado y que las cosas de la carne. Los que no pasan por esa puerta estrecha, los que no pasan por ese camino estrecho, no van a entrar en el reino de los cielos. Tenemos todavía tiempo de buscar a Dios, tenemos todavía tiempo de acercarnos a Dios. Estamos, mientras se diga hoy, dice la Escritura, porque mientras podamos decir hoy es que Cristo no ha venido, es que no se ha acabado el mundo, y si es hoy, entonces todavía hay esperanza de salvación. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios no hace excepción de personas y que ningún pecador que esté escondido dentro de la iglesia va a ir al reino de los cielos solamente por asistir a la iglesia. Los que tienen doble vida, que tienen una vida dentro de la iglesia y una vida fuera de la iglesia, no van a entrar al reino de los cielos. No nos engañemos, no es esa la voluntad de Dios. Dios no murió para ser alcahuete del pecado, para apoyar la impureza y la malicia y la maldad. No, Cristo murió para tener una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que haga su divina voluntad, una iglesia que lo prefiera a Él, prefiera la santidad, una iglesia que prefiera el bien y seguir a Cristo y deje el mundo atrás. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años estudiando y enseñando la palabra del Señor. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros de doctrina, de profecía, de edificación, de apostasía, sobre apostasía. Si alguno quiere avanzar más en las cosas espirituales, voy a dejar un link en la descripción de este video. Le invito para que se haga partícipe de compartir el Evangelio al mundo entero, tan sencilla como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero. También les voy a dejar por aquí estos dos videos que van a ser de mucha bendición porque son muy interesantes y tienen mucha profundidad espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.